un curioso adolescente se encuentra frente a frente con una momia. Todavía tiene piel en su cara. Y es perseguido por una bestia maligna de un mundo del pasado. Durante años, lo persigue sin piedad. Esa cosa venía detrás de mí como una criatura que acecha a su presa. ¿Podrá escapar de sus garras antes de que reclame su alma? Esa energía era tan poderosa que no cualquiera podría manejar. Era el infierno en la tierra. En todo el mundo hay maldad diabólica. Puede acechar en las tinieblas de sectores residenciales. Entre los mundos que vemos y las cosas que tememos, hay puertas. Cuando se abren, las pesadillas se convierten en realidad. Historias de Ultratumba. En la ribera del lago Seneca, al lado norte, se encuentra una pequeña y tranquila ciudad. Es el tipo de lugar donde las familias viven en la misma casa durante generaciones. La comunidad en la que crecí era una muy pequeña. Era un buen lugar para crecer para un niño, porque podías andar en bicicleta por la calle sin miedo del tráfico. Y tenía campos abiertos para jugar béisbol. Vivíamos en la casa de mi abuela en ese momento. Era la mamá de mi mamá. Caleb Weaver, de 14 años, vive con sus padres, Chris y Susan. Mi infancia fue bastante típica. Tuvo cosas buenas y malas, pero la mayor parte del tiempo era un niño muy feliz. La madre de Caleb permanece en el anonimato debido a su ocupación. Caleb tenía un grupo de amigos cuando era pequeño. Durante todo el tiempo de la secundaria, estuvo involucrado en muchas actividades. Estaba en un club de natación y tocaba el trombón en una banda. Buenos días, papá. Hola, hijo. Caleb, es mejor que te vayas. ¿No tienes un paseo hoy? Sí, pero suena aburrido. Aburrido o no, no llegues tarde. Era un típico adolescente. Gracias. Nos vemos. Que tengas un buen día. Creo que éramos una familia muy unida. Pero en la primavera de 1997 la vida feliz de Caleb es interrumpida. Esa tarde, la clase de Caleb es un paseo al museo que adquirió objetos egipcios que datan del 2000 a.C. Bienvenidos a la Galería Egipcia. Hay muchas reliquias de valor. Por favor, tengan cuidado. Síganme por aquí. No choques con las cosas o vas a romper ese jarrón. Tan pronto como llegamos ahí, me sentía extrañamente atraído por la exposición y por esos objetos. Todas las cosas parecían llamarme. Mientras miraba los objetos, me sentía un poco aislado de los demás. Este es el verdadero tesoro de toda la colección. Aquí se encuentran los restos mortales de un egipcio antiguo, conservados según la costumbre. En resumen, una momia. Sabemos que era una sacerdotisa quien sirvió a una de las principales deidades de Egipto. Está bien conservado, ¿no? Tiene las uñas y los huesos, los dientes. Sí, sus dientes aún están intactos. Se decía que la momia era una sacerdotisa que adoraba a un dios colérico y agresivo y que quizás la deidad seguía protegiéndola en el más allá. Veamos algunos objetos que encontramos en la tumba. La cabeza expuesta de la momia era muy intrigante. Era toda la cara. Toda la cara estaba intacta. Parecía algo sacado de una película de terror. De pronto, Caleb es golpeado por una sensación abrumadora. Veía todo borroso. Estaba atrapado en mi propio y pequeño mundo.
Ni siquiera sé si alguien se dio cuenta de lo que estaba experimentando en ese momento. Se puso tan intenso que era insoportable. Tan pronto como salí de la galería, me sentí mucho mejor. Estaba contento de estar afuera. Esa noche, Caleb aún no puede olvidar la experiencia desconcertante. Tan pronto llegué a casa, empecé a sentir el mismo malestar que sentí cuando estábamos en esa galería. ¿Y? ¿Te aburriste? No, incluso había una momia de una sacerdotisa. Todavía tenía piel en su cara. Y la miré directamente a los ojos, que no tenía, pero por un segundo sentí que me miraba fijamente. Y luego no podía respirar. Estaba asustado después de visitar la exposición de la momia. Nosotros se lo atribuimos al hecho de que se trataba de Caleb. Desde que era un niño, siempre tuvo un profundo interés en diferentes temas. Cuando se le metía algo en la cabeza, era muy difícil que pensara en otra cosa. Así que cuando comenzó a hablar de la momia, nosotros dijimos, bueno, es una nueva obsesión de Caleb. ¿Estás bien, cariño? Estoy seguro que está bien. Es probable que solo esté un poco asustado. Viste una verdadera momia por primera vez. Eso puede ser un poco aterrador. Mis padres estaban un poco sorprendidos porque vi un cadáver. Una momia. Obviamente eso iba a causarme un poco de miedo. Así que ellos trataron de darle una explicación. Tal vez deberías conciliar un poco más el sueño. Eso podría hacerte mejor. Es una gran idea. Una buena noche de sueño te ayudaría. Pero Caleb encuentra poco consuelo en las sugerencias de sus padres. En ese momento tuve la terrible sensación de que estaba en peligro. Vi unos ojos verdes brillantes y comencé a escuchar un terrible gruñido gutural. Solo recuerdo que estaba absolutamente aterrorizado. Y oía los pesados pasos de esa cosa mientras caminaba por mi habitación. Y luego desapareció. A la mañana siguiente, Caleb no sabe qué pensar. La pesadilla se sentía muy presente. ¿Qué estaba pasando en tu habitación anoche con todo ese alboroto? ¿Lo escuchaste? ¿Oíste el gruñido?
Justo después de que ayer fue a ver la exhibición de la momia, comenzó a decir que escuchó cosas. Pensó que había escuchado una respiración en su habitación. ¿Qué es lo que te pasa, hijo? Era una especie de animal. Un monstruo. No sé lo que era, pero sé que quería hacerme daño. Le dije todo lo que había visto y pasado. Caleb, probablemente estés preocupado por haber visto a la momia en el museo. Probablemente escuchaste algo porque esta casa es vieja y tiene muchos ruidos extraños. Mi papá descartaba la idea. Decía que era demasiado viejo para encontrarme con fantasmas o con monstruos. ¡No! ¡No! ¡Esto fue real! ¡Sus ojos eran brillantes! Su papá y yo se lo atribuimos a su imaginación. Tal vez solo fue un mal sueño. Olvídenlo. Sabía que no me creerían. Caleb siempre ha sido una persona muy singular y parece experimentar emociones muy fuertes. Nosotros asumíamos que si éramos pacientes y lo dejábamos manejar su vida, sería el final de ella. Mis padres creían que había tenido una pesadilla, pero cuando te despiertas, notas la diferencia. Era real. Caleb se encuentra en un estado constante de miedo, pero opta por sufrir en silencio. Tenía algunos amigos cercanos, pero nunca les hablé de esto. Mis padres no me creían, así que pensaba, ¿por qué me iban a creer ellos? Me sentí muy aislado, así que me lo guardé todo. Realmente no tenía ninguna otra opción en ese momento, solamente lidiar con el problema por mi cuenta. Cuéntanos, Caleb, ¿quién era esa chica con la que intentabas hablar? No me Sí, moleste. esa chica definitivamente te anuló. Oh, amigo, ella no quiere tener nada que ver contigo. Sí, parecía un poco molesta. Honestamente, la próxima vez ni siquiera hablaría con Sí, ella. ya lo sé. Creo que yo lo intentaré. Sí, ve por ella. Amigo. Adelante. Bien, nos tenemos que ir, llegaremos tarde Sí, al partido. adiós. Nos vemos. Sí, nos vemos. Adiós. Un par de semanas después del suceso, llegué a casa en autobús. Había dejado las llaves adentro, así que no podía entrar a la casa. La única opción que tenía para ingresar era por el sótano. Una vez que entré al sótano, sentí escalofríos. Me detuve por un momento y escuché unos susurros. Y cuando me volteé para ver qué es lo que era, vi los ojos y vi la cabeza y las escamas de esa cosa. Esa cosa venía por mí como una criatura que acecha a su presa. Salí corriendo de ahí tan rápido como pude. A estas alturas sabía que se trataba de algo paranormal. No sabía qué era exactamente lo que estaba pasando, pero sabía que esto me estaba acosando y no me dejaría en paz. Los padres del joven piensan que tiene una imaginación hiperactiva hasta que su madre se da cuenta de un cambio alarmante en la conducta de su hijo. Comenzó a tener problemas para dormir
Estaba muy frustrado. ¿Caleb? ¿Está todo bien? ¿Quieres conversar? Cuando llegué a casa, la puerta estaba cerrada. Y no tenía mis llaves. Se había quedado solo en casa y estaba muy alterado por algo. Y cuando bajé las escaleras hacia el sótano, había un monstruo. Cuanto más describe Caleb este encuentro aterrador, más sospechas usan de por qué él siente algo en la casa. Te entiendo, hijo. Esta casa, toda nuestra familia, muchas cosas malas han sucedido. Al igual que mi padre. Él tenía mal carácter. Cuando era niña, mi padre era un alcohólico y abusador. Hubo muchos casos de violencia doméstica. Cuando me mudé de nuevo a la casa, experimenté un episodio de violencia doméstica en la casa. ¡Eres una inútil! ¡Sal de aquí! Pensé que la casa tal vez tenía alguna energía negativa de las experiencias de cuando yo era más joven. Creo que sé lo que podemos hacer para que estemos mejor. ¿Está bien? Susan decide llamar a una amiga de la familia que practica métodos de sanación holística. Ella era una persona muy espiritual y estaba muy familiarizada con nuestra historia familiar y dijo que iba a liberar la casa de algunos de esos recuerdos. Fue de habitación en habitación donde había vivido los recuerdos. Ella quemaba salvia para liberar la casa de energías negativas. Confiaba en que vendría y haría lo que ella sabía hacer. ¿Tú crees que no tienes nada que hacer aquí solo porque eres una niña? Inmediatamente me sentí mucho mejor y sentí un gran alivio. La bendición en la casa parecía ayudar. Pero Susan no tiene idea de que su infancia problemática no está relacionada con lo que Caleb está experimentando. No vi nada durante un par de semanas, pero siempre tuve un mal presentimiento. Intentaba no estar solo en casa. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Hola? Problema con el auto. Tuve que ir a buscar a papá al trabajo. La cena está en el horno. Volveré a casa pronto. Con amor, mamá. Comencé a sentir un malestar en el estómago. Era una sensación muy abrumadora. Era como si estuviera teniendo un ataque de ansiedad. Era la marca de una mordedura. Caleb mantiene en secreto el ataque a sus padres. Lo oculté porque nadie me creería lo que me estaba pasando. Yo era el único que veía y sufría todos estos acontecimientos.
Sentía una impotencia. No seguí hablando al respecto, ya que lo había contado, pero nadie me creyó. Así que a partir de ese momento, mantuve todo en secreto y guardé lo que me pasaba en mi interior. ¿Te levantaste temprano? ¿Te fue bien en la escuela? Eso creo. No sabía por qué esta cosa me estaba acosando y no sabía qué hacer al respecto. Me sentía solo. Fue ese aislamiento el que me dejó atrapado. ¿Qué le pasó a tu brazo? ¿Te hiciste daño? No es nada. ¿Estás seguro? Déjame ver. Estoy bien, estoy bien. ¿Ahora qué haremos? No lo sé. Con nadie a quien acudir, Caleb se sumerge en la oscuridad. Estaba cada vez peor. Estaba más deprimido y tenía lo que yo llamo una crisis emocional. Teníamos que ayudar a Caleb porque estábamos muy preocupados por él. Después de un tiempo, Caleb se alejó de nosotros. No compartía lo que estaba viviendo. Sufría una profunda depresión. Había veces en la noche que Caleb se despertaba gritando. La misma presencia estaba ahí todas las noches. Siempre me sentía aterrorizado. Temía por mi vida. Poco después de graduarse de la secundaria, Caleb huye de su casa de la infancia con la esperanza de escapar del monstruo que lo ha aterrorizado durante años. Me fui de casa con la única intención de escapar de todo esto. A Glen Burnie, Maryland, a cientos de kilómetros de distancia, donde encuentra trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial. Comencé a tener una vida normal. Ya no me sentía aterrorizado todas las noches. Y conoce a su novia, Laura. ¿Cómo estuvo tu día? Aparte de algunos chicos problemáticos, todo estuvo bien. Caleb me contó lo que había sucedido en su infancia. Fui un gran apoyo cuando me dijo todo lo de sus experiencias, porque yo siempre he creído en que hay algo más allá afuera. Laura es muy comprensiva. Puedes hablar sobre cualquier cosa con ella. Es cariñosa y dulce, y eso es lo que me atrajo a ella. Eso fortaleció nuestra relación. Ella es una persona muy tolerante conmigo y no hay duda en sus ojos. ¿Tienes hambre? Un poco. Iré a preparar la cena. Vamos. En su nueva vida, Caleb forma otra relación importante con un compañero de trabajo llamado John. ¿Qué opinas de trabajar como guardia de seguridad? Me encanta. ¿Sí? Es un gran trabajo. Eso paga las cuentas. Es verdad, paga las cuentas. Comencé a trabajar en la compañía cuando él era supervisor y desde entonces nos hicimos muy buenos amigos. Solo hay una señora que siempre me está dando problemas. ¿Chaqueta azul? Sé de quién hablas. Sí, exactamente. Sé de quién estás hablando. Es particular. Ella es todo un personaje. Siempre he querido preguntarte por esas 4 cicatrices en tu brazo. ¿Qué te pasó? La conversación se puso un poco incómoda y él no quiso contarme nada. Cariño, no puedo hacer funcionar esta linterna. Lista. John, ¿tú crees en lo paranormal? ¿Que puedan existir criaturas que no son de este mundo? Sin duda. Pasé por una terrible experiencia y por un tiempo esta
cosa hizo que mi vida fuera un infierno. Cuando era niño, fui a un bosque y encontré un edificio antiguo. En una de las esquinas había un libro antiguo. Lo recogí y era una Biblia satánica. John fue acosado ese día por un demonio. Finalmente fue liberado por una persona experta. John después se convirtió en su asistente. Amén. Me torturó durante años y no tenía idea de lo que debía hacer hasta que conocí a este hombre llamado Bill Bean y me libró del demonio. Estaba estudiando con Bill Bean, que me había liberado, para ayudar a los demás a lidiar con lo sobrenatural. ¿Qué te pasó a ti? Bueno, cuando era niño me pasaron muchas cosas. Caleb no hablaba mucho al respecto. No quería presionarlo con eso, teniendo en cuenta por lo que había pasado. Uno está muy solo, no quieres hablar con nadie del tema, por miedo a que piensen que estás loco. Creo que vamos a necesitar más leña, ¿no? En diciembre del 2013, Caleb regresa a casa para las fiestas. Estoy tan contenta de Ven verte. aquí. Me alegra verte, mamá. Fue agradable tenerlo en casa y me alegré mucho al verlo. Bienvenido a casa, hijo. Hola, papá. Oh, hijo. Esa noche, Caleb duerme en su antiguo cuarto por primera vez desde que se escapó hace años de su torturador. El nombre que no dejaba de oír una y otra vez era Sobek. Y tan pronto lo escribí, todo hizo sentido. El nombre provenía de una antigua deidad egipcia. Tomó la forma de un cocodrilo y era adorada por los antiguos egipcios. No puede ser. Era una entidad protectora para los que la veneraban. De acuerdo con la ley egipcia, los muertos contaban con la ayuda de Sobek para protegerlos mientras viajaban hacia la otra vida. ¿Podría Sobek ser el guardián de la momia que Caleb vio en un paseo al museo hace tantos años atrás? Y ahora, Caleb cree que Sobek lo ve como una potencial amenaza. Me consideró una amenaza y desde ese entonces comenzó a acosarme. Esa cosa que me había aterrorizado durante años ya no era un misterio. Sabía que no me dejaría tranquilo. Pero no tiene idea de qué hacer al respecto. Sentí un peso encima mío que me jalaba hacia el suelo. Unos días más tarde, Caleb regresa a la casa de Maryland que comparte con su novia Laura.
Hola, cariño. Bienvenido a casa. ¿Ahora? No. Tan pronto entró por esa puerta, supe que algo malo pasaba con él. Caleb, ¿está todo bien? ¿Qué estás buscando? Déjame ayudarte. ¡No necesito tu ayuda, Laura! Esa ira que estaba mostrando a ese nivel no era él. Era como mirar a un extraño. Comencé a tener miedo todo el tiempo, porque no sabía lo que iba a suceder después. Sabía que podía terminar perjudicando a alguien y tenía miedo de que me hiciera daño. Él estaba muy violento. Tenemos comida. Laura no es la única que se da cuenta de un cambio drástico en Caleb. John, su mejor amigo, piensa igual. Mire ese tipo. Necesita aprender una lección. Antes que Caleb fuera a Nueva York, era una persona que amaba divertirse, y cuando regresó había mucha más hostilidad en él. No creo que esté tramando algo. ¿A quién le importa? ¡Míralo! Necesita saber quién es el que manda aquí. ¡Oye, basura! ¡Ven aquí! ¿No escuchaste lo que dije? ¡Ven aquí ahora! Comenzó a generar algunos problemas y solo quería hacer valer su dominancia. ¿Qué hice? Escucha, no quiero tener problemas con nadie. Muy bien, se acabó. Ahora voy a darte una paliza hasta que no puedas levantarte. Quería lastimar a alguien. John cree que entendió. Cuando era más joven, el propio John fue atormentado por un demonio. Ahora reconoce los mismos signos inquietantes en su amigo Caleb. Físicamente era Caleb, pero mental y espiritualmente sabía que no era él. Sabía que algo estaba pasando, y debido a mis experiencias comencé a creer en una sola cosa: en que estaba poseído. Desesperados por ayudar, John y Laura deciden expresar sus preocupaciones. No pensaba que era algo paranormal hasta que John y yo nos sentamos y lo discutimos. Creía que algo había llegado a mi casa. No sabía qué hacer para ayudarlo. Estaba desesperada. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó cuando regresaste a casa? Has estado actuando muy extraño. Caleb, a veces te tengo miedo. ¿Me tienes miedo? ¿Por qué? Algo te siguió desde Nueva York y se aferró a ti. Creo que es la razón de la forma en la que estás actuando y de las cosas que están sucediendo. Desde su propia experiencia con un demonio, John ha aprendido a liberar a otros de la posesión. Quiero liberarte de ese demonio, para romper la unión de este mal y liberarte de una vez. Bien, hagámoslo. Quería romper la unión con esa cosa y liberarme de ella. En ese momento le dije: tengo que hacer algo ahora, antes que se salga de control, si no esto va a empeorar aún más. John utiliza oraciones específicas para ordenarle a la entidad demoníaca que abandone el cuerpo de Caleb. El poder de su cruz, su sangre y su resurrección. Obligo a Satanás, a los espíritus, a los poderes y a las fuerzas de las tinieblas, al inframundo y a las fuerzas del mal de la naturaleza. Apenas John comenzó a orar, Caleb comenzó a reírse. Sus ojos parecían vacíos. Me daba miedo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y por el poder de su cruz, la oración de guerra espiritual se utiliza cuando estás en una batalla con entidades demoníacas. Le estás pidiendo a Dios que envíe a sus ángeles para que te proteja y luchen por ti. Fue abrumador. Me sentía desorientado. Solo recuerdo fragmentos de lo que pasó. Todo parecía estar borroso. No quieres hacer eso. No quieres hacer eso. En ese momento comencé a tener miedo. Se despertó, estaba fuera de sí. Tenía que hacerlo, de lo contrario las cosas iban a empeorar mucho más. ¡Sal de aquí, Laura! ¡Corre! John me dijo que me fuera, porque Caleb lo había amenazado y no quería que me lastimara. Estaba aterrorizada. Tenía miedo de que algo malo sucediera.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de su cruz, su sangre y su resurrección, obligo a Satanás, a los espíritus, a los poderes y a las fuerzas de las tinieblas, al Se detuvo por ahora. Tienes que detenerlo o alguien va a morir. Caleb, ¿estás bien? Esta cosa es muy poderosa. Necesito ayuda. Nunca había experimentado una fuerza como esa. Era una fuerza sobrenatural que no podía venir de un ser humano. John admite la derrota y llama al único hombre que sabe que puede ayudar, su mentor. Bill Bean es un experto en casos paranormales y se especializa en la liberación de los poseídos por lo sobrenatural. Salvó a John una vez y ahora está aquí para salvar a Caleb. Sabía que él estaba muy trastornado y que corría mucho peligro. También sabía que estaba buscando ayuda. Caleb estaba poseído por un demonio. Fue expuesto a algo anormal en sus primeros años de vida, que abrió una especie de puerta de entrada de alguna manera que hizo que estas fuerzas demoníacas pudieran entrar en él. ¿Estás listo? Hagámoslo. Caleb, antes de que comencemos, tengo que esposarte. Por nuestra seguridad. Cuando una persona está poseída por un demonio y tiene estos episodios, cosas violentas pueden ocurrir. Y la víctima no tiene memoria o recuerdos de aquello en lo absoluto. Es como si nunca estuvieron ahí. Como medida de seguridad, Bill esposa a Caleb. Mis mayores temores eran que Caleb podía morir o matar a uno de nosotros. Después de haberlo esposado y haberlo puesto en la silla, fue como un interruptor de luz. Pasó del día a la noche. Quien quiera que habite el refugio del Altísimo, descansa a la sombra del Todopoderoso. Me gustaría decirle al Señor, tú eres mi refugio. Seguramente Él te salvará. No le tengas miedo a la oscuridad. Los rasgos faciales de Caleb estaban cambiando. Ese demonio dentro de él tenía una siniestra sonrisa. En ningún momento temerás a la peste que acecha en la oscuridad, que destruye al mediodía. Por el gran poder del poderoso nombre de Yahweh, te expulso y te ordeno que lo abandones. Literalmente sentí que el demonio lo abandonó a través de su boca y fue liberado en ese mismo momento. Cuando tomé las esposas, vi que estaban dobladas. Y eso me hizo darme cuenta de que estuvimos muy cerca de tener una pelea física muy peligrosa. Una pelea que quizás no habríamos ganado. Sabía que ya no estaba poseído. Me sentía aliviado y tranquilo. Recuerdo haberme relajado y comenzado a llorar. Tenía una intensa sensación de alivio, como cuando despiertas de una terrible pesadilla. ¿Estás bien? Cuando lo miré a los ojos pude ver a Caleb. Nunca más tuve miedo de él.
En abril del 2014, Caleb y Laura se casan. Sobrevivimos a esto. Sabemos que estaremos juntos toda la vida. Si una posesión no pudo separarnos, no hay nada en este mundo que pueda hacerlo. Nunca he querido ser despectiva con Caleb. Estoy muy orgullosa de la persona en que se ha convertido y la forma en que ha manejado las cosas. Pero estoy segura de que hubo momentos en los que no entendimos lo que estaba pasando. A mi esposo y a mí nos habría gustado haberlo ayudado. ¿Pero qué fue lo que realmente le pasó a Caleb cuando era joven? El modus operandi de las fuerzas demoníacas es dividir y conquistar. Una vez que la persona renuncia a su voluntad de luchar, las fuerzas demoníacas irán y acosarán a la persona hasta que puedan poseerla por completo. ¿Y qué decir de los acontecimientos traumáticos que la madre de Caleb sufrió cuando era niña? ¿Pudieron estos hacer vulnerable a Caleb al mundo sobrenatural? Creo que la casa tenía un poco de energía de esa violencia que había sucedido ahí cuando era una niña. Caleb siempre ha sido sensible y se conecta con las emociones de las otras personas. Nosotros como seres humanos estamos en guerra espiritual diariamente. Hay fuerzas que trabajan contra nosotros para debilitarnos hasta el punto donde abandonamos nuestra voluntad para así apoderarse por completo de nosotros. Desde la última liberación, Caleb ya no le teme a su torturador. Ahora ya no tengo nada que temer. Es una sensación muy poderosa. Pero siento que siempre tendré algún tipo de relación con esta antigua deidad egipcia. No hay nada que pueda decir para que todos me crean. Es tu pequeño infierno en la tierra. No se lo deseo a nadie, pero sé lo que es real y lo que no es real. Y sé que no estoy solo.